¿Qué tal, amigos de Empezar la Entrevista? Bienvenidos a un capítulo más que estamos grabando el día de hoy desde Querétaro. Nos encontramos en las instalaciones de Illari y el día de hoy estamos en una entrevista más en donde, como saben, este proyecto surge por y para ustedes con el objetivo de poder crecer en comunidad, de aprender, de entender nuevos conceptos de la mano de expertos. El día de hoy nos encontramos con la anfitriona Silvia Alicia García, quien ella nos va a platicar de un tema muy interesante de los órdenes del amor. ¿Cómo estamos, Silvia? Muy bien, muchísimas gracias, Alejandro. Silvia, platicábamos un poquito de su experiencia profesional. Usted estudió la licenciatura en comunicación en el TEC de Monterrey hace unos años y por alguna cuestión de la vida, hace un par de años se encuentra en una situación de decir, ¿qué hago de mi vida? ¿No? ¿Hacia dónde voy? En ese momento llega a usted la terapia de la Gestalt y empiezan una serie de cursos y fue el iniciar de este andar que se ha convertido en un viaje muy interesante, lleno de ideas, conceptos y teorías, ¿no? Que el día de hoy usted es un especialista y se encarga de un tema medular muy interesante que es constelaciones familiares. Y antes de entrar en la materia, ¿quién es Silvia? Bueno, todo esto comenzó, soy una persona sumamente sensible y esta sensibilidad me llevó precisamente a tocar fondo, ¿no? Yo, de hecho, sí, empecé acudiendo a la Gestalt por un asunto de depresión muy fuerte. Pasé por un accidente fuerte en mi vida que me dejó congelada un ratito, ¿no? Y sin saber qué hacer y qué estaba pasando, iba a hacer yo en mi vida. Acababa de terminar mi licenciatura en el TEC de Monterrey y pues en ese momento no sabía yo qué me esperaba, pues, en la vida. Y entonces me recomiendan precisamente la Gestalt, el Instituto Gestalt. Y ahí acudo con Mariluz Osaya, que era en ese entonces la directora de este instituto. Una muy linda experiencia en ese instituto, me arropó muy lindo. Y a partir de ahí empezó mi camino, ¿no? Al final empecé yo con la especialidad en psicoterapia Gestalt y de ahí salté a lo que fue core energética y constelaciones familiares, que son mis grandes brazos para mi trabajo. Para el día a día. En ese sentido, Silvia, me detengo un poco y es esta situación que a usted le pasó hace un par de años, sin duda sigue repitiéndose en las nuevas generaciones, ¿no? Llega un momento en nuestra vida que nos preguntamos el por qué, el para qué. Bueno, no hace un par de años, hace 40 años. Hace 40 años. Hace 40 años. Y eso se sigue repitiendo, porque en una temprana edad se nos pide o exige a nivel social el poder elegir nuestro rumbo y nuestro camino de vida. Y tal vez en ese momento no tenemos la madurez, la inteligencia emocional, las habilidades desarrolladas para entender hacia dónde nos vamos a dirigir. Sin duda hay muchas personas que tienen claridades en su camino, ¿no? Y desde muy pequeños dicen, yo quiero ser médico, o yo quiero ser doctor, o yo quiero ser ingeniero, o quiero ser como mi papá arquitecto, etc. Pero muchos de nosotros pues nos encontramos en el día a día en esa búsqueda, ¿no? Y algunos no lo sabemos trabajar, o puede existir presión en casa, o puede existir presión social, etcétera, ¿no? Y qué interesante que usted pudo canalizar esta situación que, como lo menciono, es en cierta manera tocar fondo, pero también es muy importante pedir ayuda, ¿no? Y es muy importante que las personas que nos están viendo, que se sientan en esa situación, que consideren que se encuentran en una situación complicada, de no saber qué hacer, no tener un rumbo, poder pedir ayuda, ¿no? Y en esa pedir ayuda, pues entramos en la materia. ¿Qué son las constelaciones familiares? Bueno, hablar de constelaciones familiares es hablar de Bert Hellinger.
Bert Hellinger, un hombre que fue sacerdote católico, de origen alemán y que vivió en tiempos de guerra. Él estuvo trabajando muchos años con los zulúes, 23, 24 años aproximadamente con ellos. Primero como director de una escuela secundaria y preparatoria y después ya tuvo trabajos en la comunidad. Ahí él empieza ya a hablar formalmente sobre lo que iba a ser su tema, el tema más importante de Bert Hellinger, que fueron los órdenes del amor, ¿no? Él dice que en todo sistema nos relacionamos a través de estos 3 órdenes del amor, ¿sí? El primero, él le llama pertenencia. Y dice, todos tenemos derecho a pertenecer, a ser parte de un sistema familiar, a formar parte de un sistema familiar. ¿Sí? Y si no somos reconocidos, entonces el sistema familiar lo toma como si estuviera incompleto y empiezan a pasar cosas que no son agradables para el sistema familiar. Él, por ejemplo, habla de alguien muy importante en la vida de un sistema, que son los hijos. Okay. Y dice, todos los hijos tienen derecho a formar parte. Entonces, cuando, por ejemplo, hay un hijo no reconocido en un sistema familiar, pasan muchas cosas para los hijos no reconocidos, los hijos reconocidos. Los hijos del matrimonio, por llamarlo de una manera. Matrimonio o reconocidos, ¿no? ¿Sí? Y comienzan a tener asuntos que luego dicen, pero si él no ha vivido esto, ¿no? Somos una pareja estable, ¿por qué a mi hijo le pasa? Empiezan las drogas, empieza el alcohol, tienen problemas de conducta serios, ¿no? Asuntos que muchas veces no entendemos y que, pues, si nos ponemos a observar, por ahí hay algo que está, pues, que no está en orden. Y en ese mismo aspecto entra el factor de los hijos no nacidos, o sea, de los hijos que fallecieron y que tienen un orden jerárquico dentro de la estructura familiar. Por supuesto, Hellinger habla de todos los hijos. Él dice que todos los hijos tienen que tener un lugar. Uh-huh. Es decir, nacidos o no nacidos, uh-huh, vivos o muertos. Okay. ¿Sí? Entonces, es el primer elemento de los que habla Hellinger de la parte de los órdenes del amor. Y bueno, Hellinger dice, ¿quiénes pertenecen al sistema familiar? Uh-huh. ¿No? Pertenecen desde los bisabuelos, los abuelos con sus mujeres, siempre y cuando hayan procreado, sus hermanos, ¿sí? Sus hermanos y todos los hijos de los abuelos, ¿no? Los padres con sus mujeres, siempre y cuando hayan procreado, y todos los hijos de los padres. Uh-huh. Vaya, en el caso de que sean hombres, ¿no? Las mujeres, con sus hombres y todos los hermanos, en el caso de que hayan procreado. Uh-huh. Okay. Entonces, en este sentido, se reconoce esa parte jerárquica, ese orden jerárquico,
y se reconoce esa estructura de los bisabuelos y todo lo relacionado con la familia. Exacto. Que hayan procreado. Sí, también todos aquellos que hayan hecho un lugar para que la persona esté viva, sea parte del sistema familiar. Es decir, si por ejemplo mi padre se casó primero con una mujer que no tuvo hijos y la mujer pues se va, se divorcia, no tiene hijos, no pertenece, ¿no? Más después de ella llega mi mamá y gracias a eso yo estoy aquí. Entonces, por supuesto que pertenece. Sí, es parte de mi sistema familiar. Wow. Sí. Si yo estoy en México, en la Ciudad de México, el día del sismo, en el 9º piso de un edificio, se cae el edificio y mueren 400 personas y yo salgo viva, esas personas que murieron son parte de mi sistema familiar, forman parte de mi sistema familiar. ¿Sí? Y todas aquellas que hicieron algo para que yo estuviera, yo viviera. ¿Sí? Ok. Qué complejo, ¿no? Sí. ¿Y cómo le das el lugar a eso? ¿No? Porque bueno, luego muchas veces me preguntan, y bueno, ¿y cómo le damos el lugar a personas que ni siquiera sabemos quiénes fueron? ¿No? O que no somos conscientes de eso, ¿no? Exacto, ¿no? Bueno, pues ponerles una veladora el día todos los años, ¿no? Sí, y hablar de eso, ¿no? O sea, yo estoy aquí gracias a esto, ¿no? Perfecto. Entonces ya platicamos un poco de este sentido, de la parte de pertenencia, de los órdenes del amor. Hablaba usted al inicio que eran 3 elementos. ¿Cuál es el segundo? El segundo es equilibrio entre el dar y el tomar. Ok. Hellinger habla, el trabajo de Hellinger es un trabajo transgeneracional. Claro. Es decir, va de generación en generación. Nosotros no miramos al individuo solo, lo miramos con sus padres, con sus abuelos, con sus bisabuelos. ¿Sí? Entonces, los sistemas son dinámicos y por lo tanto, si en una generación tomamos de más, seguramente en la siguiente o en la siguiente, en la de los nietos, tendremos que dar de más. Esto aparece pues muchas veces en los sistemas a través de enfermedades, a través de muertes repentinas, a través de situaciones muy difíciles en los sistemas familiares, ¿no? Y destinos también en desgracia. Sí, a veces lo relacionamos mucho, por ejemplo, a aquellas mujeres que no pueden tener hijos, ¿no? Por ejemplo. Y que de una u otra manera recurrente buscan alternativas y algo sucede, ¿no? Y si estudian o analizan a través de constelaciones familiares, resulta que hay ciertas situaciones complicadas que pasaron en generaciones anteriores, ¿no? Exacto. Ese es un ejemplo maravilloso, ¿no? ¿Sí? O, por ejemplo, un hombre que se dedica a ser prestamista y que deja a mucha gente en la calle, okay, ¿no? Que les quita sus propiedades y que los deja en la calle. Seguramente sus hijos o sus nietos van a tener problemas de herencia, de dinero, en negocios, va a haber fraudes, etcétera, ¿no? O sea, van a estar batallando en ese tipo de asuntos. Entonces sería el segundo elemento. El segundo elemento. Y luego viene el tercero, que es la jerarquía. Okay. La jerarquía te dice que el primero en llegar es el primero en derecho. Es decir, que los padres tienen prioridad sobre los hijos y que los padres son los grandes. Y muchas veces los hijos nos queremos poner, ¿sí?, como mejores que los padres o como si fuéramos por encima de ellos, ¿no? O sea, nos queremos poner por encima de ellos. Y entonces hacemos cosas terribles, ¿no? Como, por ejemplo, meternos en la relación de los padres y decirle a mamá, es que mamá, divórciate de mi papá,
¿Cómo permites que, No te que sea dejes. un alcohólico? No te dejes. Y defender a la madre, ¿no? O, o al padre, es que papá, mi mamá es una bruja, ¿cómo permites que te haga eso? Pobrecito de mi papito, ¿no? Ahí es cuando empiezan las grandes desgracias, ¿no? Y las grandes desgracias en cuanto a, si tú no le das el lugar a tus padres, entonces no se lo vas a poder dar a tu pareja, no se lo vas a poder dar a tus hijos, no se lo vas a poder dar a tu jefe en el trabajo. Pero qué interesante, porque sin duda, en la sociedad en la que nos encontramos en este momento, pues somos muy críticos, ¿no? Y conforme el paso de los años, lo que sabemos hacer mejor las personas es juzgar. Exacto. Y juzgamos de manera natural lo que vemos. ¿Y qué es lo que vemos más? Pues nuestro entorno familiar. Decía Hellinger, quien juzga, repite. Y eso, vaya, yo lo he visto muchísimo en mis trabajos, ¿no? Eso también es cierto. O sea, nunca voy a ser como mi padre, nunca voy a ser como mi madre, y ándale, ¿no? Que lo estamos repitiendo. ¿Qué repites? Exactamente o un poquito peor. Y en esa parte de los órdenes familiares, sin duda, un elemento muy interesante también que se da es que no solamente es juzgar la relación de papá-mamá y en el momento en el que se encuentran, y que existen situaciones preestablecidas por parte de ellos, ¿no? Que nosotros como hijos no deberíamos de tener el derecho ni la capacidad, por llamarlo de una manera, de poder juzgarlos y de poder analizar su historia, porque de repente nos creemos en los terapeutas números unos y creemos que la solución es de cierta manera. Pero también no sé qué tanto hay de cierto que de repente en la estructura familiar alguno de los hijos o hijas se quiere convertir en el esposo o la esposa, y eso hace que exista un desplazamiento por parte de la persona que se quiere reemplazar y empieza a existir un desorden en ese núcleo familiar. ¿Es así? Por supuesto, o sea, en el momento en que tú te quieres convertir en el defensor de tu madre, pues naturalmente que te pones a su lado en lugar de tu padre, y entonces estás excluyendo a tu papá, ¿sí? Y al ser pareja de tu madre, ¿quién cabe ahí? Ahí están, decía Hellinger, ahí están los engaños, ¿no? Las deslealtades cuando tomas una pareja. Claro. ¿No? Porque dicen, si dejé a mi mamá por esta mujer, pues a esta mujer con más razón la puedo dejar por otra, ¿no? Esa es la dinámica oculta. Okay. Que sale por ahí, ¿sí? En nuestro país, en México, quizá a inicio del siglo pasado, existía una figura patriarcal muy fuerte, ¿no? Y existían los matrimonios por conveniencia, matrimonios arreglados, ¿no? Y muchas mujeres decían, bueno, pues busco un hombre como mi padre, ¿no? A la par también nosotros como varones sin duda buscamos replicar en nuestras relaciones y buscar en la mujer la relación que tuvo mi padre con mi madre, o mujeres muy similares a nuestra madre. Pero no estamos sanando temas, estamos repitiendo historias o querer repetir historias que no nos corresponden. En ese sentido, ¿cómo ser conscientes? ¿Cómo ser conscientes de esos patrones y de estos sistemas ocultos que no estamos entendiendo del todo, que no hemos sanado y que sin duda pueden afectarnos en nuestras relaciones futuras? Por supuesto. Todo lo que admiras en el hombre o en la mujer es la problemática que vas a tener cuando tú ya tengas una relación ya estable con él, ¿no? Ya haya pasado el enamoramiento, ¿sí? Y ahí entonces se observa que todo aquello que no hayas solucionado con tu padre o con tu madre va a salir en tu matrimonio. Por eso la relación de pareja es tan rica, ¿no? O sea, en la relación de pareja
podemos solucionar realmente nuestras relaciones con papá y con mamá si así nos proponemos. Sí, si lo empezamos a hacer de una manera consciente. Por supuesto. Porque de repente, yo creo que lo hemos escuchado muchas veces y nos ha pasado, los que hemos estado casados, pues el matrimonio, la relación en pareja vive diferentes etapas, ¿no? El enamoramiento, como lo acabamos de platicar, la madurez de la relación y otras etapas más. Y en ese sentido, si realmente no estamos entendiendo estas dinámicas ocultas que se van manifestando al cabo del tiempo y no existe una comunicación clara y constante entre la pareja, pues van a empezar a haber muchos errores y muchas situaciones complicadas. Porque ¿cuántas veces hemos escuchado esa parte de que es que mi mujer es diferente con la que me casé? O mi marido está actuando de determinada manera, ¿no? Me engañó. Sí, exactamente. ¿No? Me casé con engaños. Yo creía que era diferente, ¿no? Me casé con engaños, presente. Pero bueno, esa situación nos pasa mucho y la vivimos, ¿no? Pero creo que a veces el error más grande que podemos cometer como seres humanos es en justificar. Sí. Y cuando empezamos a justificar es que yo soy así porque mi mamá es así, yo soy así porque mi papá es así, o yo soy así porque tú me obligaste a ser así, es cuando empieza ese desquebrajamiento en la relación y debe de existir la madurez o debe de existir ese compromiso de decir, tú y yo estamos juntos aquí, por y para. Y debemos de empezar a analizar esos sistemas ocultos, ¿no?, de los que habla Hellinger para poder sanar esta relación familiar. Fíjate, por ejemplo, estás entrando a un tema muy que a mí me apasiona, que son las dinámicas ocultas. Yo realmente, mi forma de trabajar en constelaciones familiares es precisamente mirando las dinámicas ocultas. ¿Y cómo son las dinámicas ocultas? O sea, partimos de los campos morfogenéticos, okay, ¿no? Los campos de información que te dicen que todo ser viviente se relaciona a través de hábitos. Okay. Y entre más repitas el hábito, ¿sí?, más se hace como parte de ti y llega a ser inclusive parte del ADN. Claro. ¿No? Y de ahí las enfermedades, las famosas enfermedades hereditarias, ¿no? ¿Sí? Y muchas cosas más, ¿no? Por ejemplo, podemos hablar de un asunto que pasa mucho en México, el odio al hombre, por ejemplo, ¿no? Que viene en un sistema, por ejemplo, de una abuela o una bisabuela que se enojó muchísimo con su esposo porque se fue al otro lado, ¿no? Y entonces el esposo le dice que vamos a mejorar nuestra vida, yo te voy a mandar mes con mes, y vas a ver cómo se va a mejorar nuestra situación. Y eso pasa en muchísimas ciudades, en muchísimos pueblos de México. Correcto, ¿no? Y de Latinoamérica. Y entonces se van, ¿sí? Pero en ese entonces de la bisabuela pues no había medios de comunicación. Correcto. Y nunca vuelve y la deja con 8 hijos. Y entonces la bisabuela dice, me dejó con 8 hijos, me abandonó, se fue y yo tengo que sostener, tengo que educar y tengo que hacerme cargo de mis hijos. Correcto. Entonces su padre, ¿sí?, se fue, me dejó, los hombres no sirven para nada, son malos, se van, hacen familias fuera de su hogar, ¿sí?, y nos dejan a las mujeres sosteniendo a los hijos. El núcleo familiar. Y entonces, ¿sí?, van creciendo los hijos, y a lo mejor en la primera generación, pues 2 que 3 se van, algunos llegan a mantener un matrimonio de toda la vida, ¿sí? En la siguiente generación ya se van más, hasta que llegue el momento en que el hombre ya no está en el sistema, ¿no? Y entonces
te dicen es que todos los hombres son iguales, porque hombre que llega, hombre que se va. Lo que pasa es que el sistema lo rechaza, porque el sistema tiene el hábito de que el hombre se va. El hombre se va al otro lado, ¿sí? Y quien sostiene a la familia es la mujer. Y entonces te llega, fíjate, me ha llegado una niña, bueno, una adulta de 38 años, diciéndome, es que yo no he tenido novio. Pero seguramente es por fea, por gorda, por flaca, por híjole. No, por alguna cuestión personal, ¿no? Por alguna cuestión personal. Sí, empiezan a flagelarse, ¿no? Exacto. Y a cuestionarse en su físico y en ciertos temas que no necesariamente son ciertos y existen estos sistemas ocultos. No son ciertos. Sí, claro. No son ciertos. Y entonces resulta, ¿sí? Resulta que a la hora que se da cuenta que está en una dinámica oculta, que la dinámica oculta es el odio a la mujer, al hombre, ¿no? Pero ¿cómo darse cuenta realmente de eso? Porque en la actualidad, desafortunadamente, vemos cómo cada vez más existe esa situación. Desde mi perspectiva, existe un insano tema del feminismo, ¿no? En donde sí, es importante dar el lugar a la mujer, es correcto. Y es importante que la mujer se desarrolle, crezca, evolucione y también pueda crecer no solamente en el hogar o con los hijos, sino también en sus temas profesionales y que exista un tema de éxito y demás, ¿no? Pero desafortunadamente se ha desvirtuado esta parte, ¿no? Claro. En donde la mujer dice, es que yo puedo sola, es que yo gano más que tú, es que yo soy más que tú, es que yo soy más reconocida que tú, yo estudié más que tú, o mi familia tiene otra posición mejor que la tuya, o yo tengo más dinero, o X y Y. Y entonces ha empezado una suplantación de la mujer en nuestra sociedad, en donde cada vez se ocupan unos lugares diferentes y se perdió esa parte de equidad, sino se ya es la parte de yo soy más que tú. El problema es que no se reconcilian con su madre. Ok. Es el asunto de la jerarquía. Ok. ¿Sí? Creen que son mejores que su madre por tener una licenciatura, o por tener una maestría, o por tener un trabajo donde te pagan 150,000 pesos. O donde ¿no? empiezan a juzgar esta parte de la relación papá-mamá, en donde estos hijos que empiezan a crecer sienten que, hablando en este ejemplo de la mamá, sienten que el papá no trata bien a la mamá. Entonces empiezan a adoptar un papel diferente que se va a ver replicado en su relación de pareja. Puede ser, ¿no? Sí, cuando juzgan la relación de pareja, pero sin embargo la dinámica oculta está en la parte de menospreciar tremendamente a la madre. Y en ese menosprecio a la madre, entonces menosprecian al hombre. Ok, claro. Sí. O sea, hay una correlación. Exacto. Hay una correlación. ¿Qué sucede en este sentido? Para entrar en materia en esta parte de los hijos. ¿Qué sucede en este sentido cuando estas parejas jóvenes se separan y naturalmente en nuestra sociedad, en nuestro entorno, lo natural es que la mujer se quede con los hijos, ¿no? El hombre sale de casa, sea o no es el responsable del matrimonio fallido, sea o no el responsable de haber solicitado el divorcio, sale de casa, es lo natural, por llamarlo de una manera, y los hijos se quedan. ¿Qué sucede con la mujer que en ese espacio de esa cama matrimonial, king size o queen, empieza a meter a los varones de su casa, es decir, a sus hijos varones, a ocupar un lugar del papá? ¿Qué sucede ahí? Pues imagínate todo lo que sucede, ¿no? O sea, hay muchísimas cosas que en primer lugar ponen al hijo en lugar del padre. ¿Sí? Esa es una de las cosas que suceden. Claro. Suceden muchas más. Pero de las más graves
es esa. ¿Sí? ¿Y cómo realmente ayudar a estos hijos? Que muchas veces lo hemos visto cada vez más, desafortunadamente pues no se termina bien esta relación y que los hijos se convierten en una moneda de cambio. ¿Cómo hacer conscientes y cómo mandarle ese mensaje al hombre o a la mujer que están siendo los disruptivos para que los hijos no vean o no convivan con la otra pareja? Yo creo que es con la otra persona. muy importante que cuando no respetas al hombre o a la mujer, es muy importante llevar un proceso personal. Pero ¿cómo hacer, Silvia, que yo, por ejemplo, que me divorcié, que yo hombre, yo mujer, que me divorcié, que tengo a mis hijos y estoy denostando y denigrando a mi pareja por X y no estoy viendo realmente las cosas en mí porque estoy justificando e incluso ya tengo ciertos patrones de una persona narcisista? ¿Cómo hacer con un narcisista para que entienda que necesita ayuda? Porque él o ella son los que están mal. La única manera es que él se dé cuenta que necesita ayuda. Y él se dé cuenta que le está pasando no solamente con esa mujer, sino que le está pasando con todas las mujeres y que está odiando a todas las mujeres. Está teniendo problemas con todas las mujeres. Sí, de todo su entorno, no solamente familiar, sino laboral. Y hasta que no se dé cuenta y empiece un proceso personal, entonces pueda salir adelante, ¿sí? Y encontrar la manera de reconciliarse con su madre. Porque con quien se tienen que reconciliar, cuando tienes problemas con tu pareja, primero, antes que nada, es con tus padres. Y en este caso, el varón tendría que sanar con la madre. Con los dos. Con los dos. ¿Y qué pasa si una de las partes, uno de los padres ya falleció? No importa. En constelaciones familiares lo podemos trabajar. Vaya, en constelaciones familiares y con otra técnica psicoterapéutica, ¿no? O sea, aunque haya fallecido papá o mamá, puedes trabajar tu problemática. Sí, y sanar ese linaje, ¿no? Y esa parte, y esa situación y estos lenguajes ocultos que estamos hablando. Pero, híjole, creo que a veces hasta que no tocamos fondo es que entendemos lo que está pasando. ¿Cómo mandar ese mensaje de poder a las personas que nos puedan estar escuchando o nos puedan estar viendo para decir, a ver, si tienes estos rasgos, tienes que trabajar en ti, no culpes a las otras personas? Todos tenemos rasgos. Lo más importante es, si tú tienes los problemas que tengas con tu pareja, llévalos a tu proceso personal. Porque esos problemas que tú tienes con tu pareja y que se lo estás echando a él o a ella, son tuyos. La famosa frase de lo que te choca, te checa. Por supuesto. Y entonces, llévalo a tu proceso personal. Sí, o sea, cuando nosotros realmente somos conscientes de que estamos repitiendo algún patrón, ¿no? Que tal vez nos pasó en la escuela o que tal vez nos pasó con nuestros padres, y que lo estamos repitiendo ya ahorita en nuestra vida de pareja o con nuestros hijos, estamos en una edad más adulta, pues tenemos que ser conscientes. Y también algo muy importante es entender que nunca es tarde para poder atendernos. Porque tal vez una persona de 70 años dice, no, yo ya soy muy grande, yo ya viví, yo ya no tengo que sanar nada. No, por el contrario, hay que entender que estas personas, que si en ese momento les cayó el 20, por llamarlo de una manera, pueden sanarse y sanar a su linaje. Por supuesto, sanándote tú, sanas tu linaje. Eso es importantísimo, que lo sepan, ¿no? O sea, si yo hago algo por mí y logro realmente reconciliarme con mis padres, entonces es más fácil que mis hijos se reconcilien conmigo. Totalmente de acuerdo. Y en este mismo tema que estábamos hablando de la mujer, o en este núcleo familiar en donde no se está reconociendo al varón como miembro del núcleo familiar o de la jerarquía familiar o del contexto familiar,
¿Cómo hacer que estas mujeres sanen esa parte? Ahora bien, lo replanteo de esta manera. ¿Es necesario que estas mujeres indaguen tanto de su pasado o solamente con que empiecen ellas a reconocer los temas? Porque también es importante no abrir de más el pasado, ¿correcto? Sí, realmente yo creo que con darte cuenta que tienes problemas con tus padres, el campo se va a ir abriendo de acuerdo a cómo tú vayas pudiendo hacerlo. Hay ocasiones en las que vemos algunos núcleos familiares en donde la figura materna o paterna es muy fuerte, ¿no? Y donde existe un patriarcado o un matriarcado. Y hablemos de este ejemplo de que son 8 de familia y de estos 8 son 4 y 4, 4 varones, 4 mujeres, y de los 8 se casan todos, pero vemos que la mitad ya se divorció, ¿no? Y tiene una situación complicada. Los demás pueden empezar a sanar y entender que existe algo, un patrón oculto, y son estas dinámicas ocultas que no se están trabajando y no se están reconociendo, y que es el momento, o ha llegado el momento de trabajarlo, ¿no? Eso es lo que miramos en constelaciones familiares. Esas dinámicas ocultas que ya no miras porque los traes en hábito, ya las traes en hábito, ¿sí? Y ya no las puedes mirar. Sí, ya existe esa secreta, ya como se dice laboralmente. Claro. Sí, y están como el hábito de comer de 2 a 3 de la tarde los mexicanos. O sea, ya está tatuado. Sí. Y en ese sentido, ¿cómo acudir a constelaciones familiares? Porque en constelaciones familiares hay que llegar con un tema claro a tratar, o no necesariamente. No necesariamente. Todos los temas son temas para constelaciones familiares, porque miramos las dinámicas ocultas. Entonces, cualquier tema que te conflictúe, ¿sí? Es irnos hacia mirar la dinámica oculta. Okay. ¿Sí? Entramos a un campo de información como las mariposas monarcas, ¿no? Que vienen de Canadá hacia México sin equivocarse. Así entramos nosotros. Entramos a fíjate, un biólogo, Rupert Sheldrake, que habla mucho sobre los campos de información, él dice que sus hijos empezaban los exámenes de la última pregunta a la primera. Uh-huh. Porque cuando tú hablas o sea, empiezas a escribir y empiezas a contestar tu examen en la primera pregunta, sale al campo. Y entonces es más fácil que los compañeros, ¿sí? Que los compañeros recuerden cuando ya salió al campo la respuesta. Ok. ¿Sí? Así es. Es exactamente lo que hacemos en constelaciones familiares. O sea, si tú hablas de un tema y lo abres, entonces ya sale al campo. Y por eso los movimientos de los representantes, ¿sí? En el campo de información, y por eso podemos llegar a mirar las dinámicas ocultas. Qué interesante. Qué interesante esta parte cuando nos permitimos reconocernos y que tenemos debilidades, que tenemos errores y que estamos repitiendo patrones. Qué interesante es ser consciente de ello para poderlo trabajar. Claro. Y cuando sanamos nosotros es muy importante entender que no solamente estoy sanando yo como persona, sino estoy sanando un sistema que estamos ayudando a que no se repitan ciertos patrones. Por supuesto. ¿No? Y que eso es bien interesante porque estamos ayudando a alguien más a que no repita esta misma historia, ¿no? Exacto. Ahora bien, cuando en estas relaciones que estamos platicando de que no se reconoce al varón y que esta mujer todavía no reconoce o no ha sido consciente que está pues repitiendo patrones de generaciones atrás, ¿no?
en donde hubo un abandono por parte del abuelo o el bisabuelo, en donde pasaron ciertos aspectos con los varones de su círculo familiar o contexto familiar, ¿cómo hacer que realmente vean que tienen que sanar esa parte con su papá, con su abuelo y con su sistema familiar paterno, ¿no? O masculino? Híjole, los padres son los elementos más importantes en nuestra vida. Y te das cuenta cuando traes problemas con ellos. ¿Por qué? Pues tan sencillo es porque viviste con ellos. Claro. La edad más importante de tu vida, que es desde que naces hasta aproximadamente los 8, 9 años, ¿no? Y de ahí, pues de ahí se generan la mayor parte de la problemática con ellos. Pero en ese sentido, lamentablemente en la actualidad las estadísticas hablan que las parejas se están divorciando cuando los hijos son menores a los 5 años, ¿no? O un gran número de las parejas en la actualidad. En ese contexto hemos escuchado muchas veces que los niños van desarrollando de los 4 hasta los 7 años, o desde que nacen hasta los 7 años, su seguridad, su estabilidad, muchos elementos que van a formar parte de su día a día. Si estas parejas se encuentran separadas y por lo tanto tienen separados a los hijos del núcleo familiar, del padre o de la madre, ¿cómo ayudar a estos pequeños en su evolución? ¿Cómo ayudar a sanar? Tal vez uno de los dos padres ya está trabajando y está sanando y está reconciliándose con su padre y con su madre, pero esto es desde su linaje y desde su línea familiar. Desde ahí. Desde ahí. Desde ahí. Cuando sanan los padres, sanan los hijos. Con que uno de los padres. Yo les digo a mis pacientes, ¿no? Si tú sanas, por supuesto que vas a ayudar a que tu hijo sane. Claro. Esto es, en gran parte, hay veces que el niño no necesita terapia. Quien necesita terapia son sus padres. Totalmente. ¿No? Cuando sus padres se atienden, los hijos están bien. Totalmente. Y en ese aspecto existe ahí la parte de, pues sí, tal vez una de las partes está trabajando. Y esta persona que está trabajando ya encontró algunos patrones, algunas situaciones que vivió en este matrimonio fallido. Pero lamentablemente no existe una relación con ella o con él. ¿Cómo ayudar a esta persona si es que se puede, ¿no? Que es una persona narcisista, que es una persona que no reconoce sus errores y que siempre está culpando o ha culpado a alguien más de su situación. ¿Cómo ayudarla a que entienda que tiene que trabajar en su padre y en su madre para poder entender todo lo que le está pasando? No lo puedes hacer. Ok. Porque todos somos responsables de nosotros mismos. Más, si tú como padre has trabajado y te has dado cuenta de muchas cosas y muchos errores que se cometieron durante el proceso, ¿no?, de matrimonio. Sí. ¿Sí? Hablar con tus hijos y decirles, ¿no? Para mí está muy bien que veas a tu papá. Esta relación es nuestra, ¿sí? Y la problemática entre nosotros es nuestra. Tú nada tienes que ver. Y empezar a hacer ese tipo de asuntos para que los hijos vayan empezando a mirar diferente a su padre, aunque su padre siga siendo igual. No importa, ¿sí? Fíjate, Hellinger decía, nuestros padres son los perfectos. No hay mejores padres para nosotros que los nuestros. Sí, claro, porque vienen a ser nuestros grandes maestros de vida. Claro, de ahí tomamos nuestra misión de vida. Claro. De nuestros padres biológicos. Claro. ¿No? Y sin duda no hay nada perfecto. Existen las cosas perfectibles.
y que podemos mejorar, ¿no? Y algunos nos podemos lamentar de decir, híjole, ¿por qué escogí esta novia y no la otra, ¿no? Y forma parte de la vida. Forma parte O de sea, la vida. estas personas que vienen a nuestra vida, lo platicamos ahorita con el tema de lo del sismo, el ejemplo que pone usted del edificio, de estas 400 personas, entender que las personas que van llegando a nuestra vida van a formar parte de nuestro contexto, de nuestra evolución y de nuestro crecimiento. Exacto. Y no vienen a ser ni nuestros verdugos o nuestras verdugas, ni nuestros, o la persona que nos va a flagelar, sino nosotros tenemos que ir entendiendo estas dinámicas ocultas que esta pareja está trayendo a mi sistema familiar o está trayendo a mi persona, y por lo tanto es lo que tengo que trabajar y tengo que sanar, porque tal vez esta mujer que yo escogí trae un tema como lo trae mi madre, ¿no? O como lo trae a mi abuela, y entonces tengo que empezar a trabajar de esta manera porque esas son las dinámicas ocultas. Exacto. ¿Correcto? Pues qué interesante, Silvia, la verdad que este tema nos puede dar para muchos puntos, pero me gustaría que vayamos cerrando como que con algunos temas para poder ir contextualizando el punto, ¿no? Okay. Platicábamos de Hellinger que él empieza con esta parte de entender y analizar al hombre, a la persona. Él viene de una religión católica, ¿no? Y en algún momento empieza a estudiar al factor humano. Descubre en este factor humano que no solamente es la persona en este momento, sino empieza a entender que esta persona tiene actitudes, acciones que se están repitiendo por patrones ocultos, ¿no? Y ahí es donde hablamos del sistema oculto, de los lenguajes o dinámicas ocultas del núcleo familiar. En ese momento Hellinger habla de los padres, la línea de los padres, habla de los abuelos, la línea de los abuelos, y habla de los bisabuelos y la línea de los bisabuelos. Nos explica usted que todas las personas que han formado parte de nuestro núcleo familiar no solamente son nuestro núcleo familiar, sino también aquellas que formaron parte de nuestros ancestros, como parejas o hijos no reconocidos, ¿no? Y ahí empieza el desacomodo de algunos temas, ¿no? En ese sentido hablábamos de los 3 elementos que forman parte, o de lo que menciona Hellinger, que es la parte de la pertenencia, del dar y recibir, el equilibrio, el dar y recibir, y la parte de la jerarquía. En este sentido, de estos 3 elementos, se pueden ir repitiendo o sanando temas a lo largo de las siguientes generaciones. Y por lo tanto hay que entender qué pasó con mis padres y qué pasó con mis abuelos, ¿no? Y en la parte de jerarquías, es muy importante entender el rol que estamos teniendo, ¿no? Exacto. Y que no asumamos un rol que no nos pertenece, porque en algún momento queremos ser padres de nuestros padres. Claro. O queremos ser esposo de nuestra madre o esposa de nuestro padre. No, y después, a medida que va avanzando nuestra edad, queremos ser jefes de nuestros jefes. Ok. ¿No? Y pues, o, ¿sí? Hijos de nuestros hijos. Ok. ¿No? Y esa parte es muy importante tenerla clara y trabajarla, porque hay que respetar la jerarquía que nos toca en el aquí y en el ahora. Hay que ocupar el lugar que nos corresponde. toca. El lugar que nos toca. Ocupando el lugar que nos toca, ¿sí? Es más fácil nuestra vida. En esta parte de ocupar el lugar que nos toca está clara la parte de jerarquía. En el dar y recibir, en el equilibrio, entendamos que si yo ahorita estoy abusando de un poder, estoy abusando de ciertas cosas, el día de mañana, en mi mismo periodo de vida o con mis hijos o mis nietos, va a haber esa parte de equilibrio que la vida se va a cobrar. Exacto. Y en la parte de la pertenencia, es que si no reconoces a alguien, lo mismo, ¿no? Ok. Pues qué interesante esta parte de las dinámicas ocultas, porque a veces no somos conscientes de lo que nos estamos viviendo y de las situaciones de nuestro contexto familiar. Y creo que esta parte que mencionaba y que creo que recalcó usted muy bien, de la parte de Hellinger, con el tema de la justificación. O sea, cuando nos justificamos es porque hay que trabajar algo, ¿no? Estamos diciendo que alguien más hace algo, entonces lo que te choca, te checa, trabájalo. Entiéndelo,
¿no? Exacto. ¿Por qué está llegando a tu vida y por qué está viniendo en esta parte consciente que lo tienes muy en tu inconsciente, ¿no? Pero qué difícil, lo platicamos, es pues pedir ayuda. Exacto. ¿Cómo reconocer esa ayuda? ¿Y cómo acudir a Yari, aquí con Silvia o con Ezequiel? Cualquier problemática que tengas en la vida que te esté causando molestia, ¿sí? Pues acude a un proceso personal. Esto yo creo que es parte de la vida del ser humano, ¿no? Y por supuesto que aquí hay un lugar lindo donde te podemos apoyar. Cuando entendemos los órdenes del amor, entendemos que nosotros como hijos somos hijos y que no debemos de juzgar nuestro pasado ni lo que vivieron nuestros padres, sino al contrario, podemos indagar y entender lo que pasó, vamos a poder sanarnos y vamos a poder sanar a nuestras generaciones venideras. En ese sentido, algo muy importante es que aprendamos a no justificarnos. Cuando dejamos de justificarnos, empieza realmente nuestra sanación personal. Cuando asumimos la responsabilidad de nuestra vida y que todo tiene que ver conmigo, aunque vivamos en pareja, todo tiene que ver conmigo y todo tiene que ver con él. Y cada uno tiene su responsabilidad, claro. Sus 50 y sus 50. Más el importante de ver es mi 50, no el 50 de él. ¿Sí? Si yo miro mi 50, estoy del otro lado. Claro, totalmente, porque nos reconocemos vulnerables y nos reconocemos con áreas de oportunidad. Exacto. Silvia, ¿algo más para poder concluir esta entrevista? Pues agradeciéndote muchísimo este tiempo e invitándote a ti a que con muchísimo gusto asistas a una constelación familiar. Sí, no, sin duda. Siempre hay temas que trabajar. Yo tuve la oportunidad de venir aquí, Yari, y yo, bueno, particularmente estoy viviendo un proceso personal en donde estoy buscando estoy generando esa búsqueda de sanar y de entender que no todo culpa es de ella o no todo culpa es mío, sino también ir entendiendo y sanando temas. Y sobre todo, en mi caso particular, que tengo hijos, lo que más me ocupa y me preocupa es ellos, ¿no? Que no repitamos sus patrones. Sí, sobre todo, mira, decía Hellinger que todo lo que pasa es porque tiene que pasar. Entonces, te casaste con la mujer que te casaste o hiciste tu vida con la mujer que hiciste tu vida porque la tenías que hacer. Tuviste esos hijos con esa mujer porque tenías que tenerlos, ¿no? Entonces... ¿Nada es casualidad? Nada es casualidad, es parte de tu destino. Y bueno, es un tema también muy, muy lindo, los movimientos del espíritu, que fue el último tema que abordó Hellinger. Los movimientos del espíritu. Los movimientos del espíritu, algún día lo platicaremos más a detalle. No, pues muchas gracias Silvia por su tiempo, muchas gracias por abrirnos las puertas de Yari. Recordamos que nos encontramos en las instalaciones de Yari en Querétaro, en donde se trabaja constelaciones familiares y otros temas y otras dinámicas que estará pasando toda la información de Silvia y de Yari para que vean todos los cursos, talleres y pláticas que se dan aquí para que podamos trabajar en nuestra evolución. Es importante que cada uno de nosotros entendamos nuestro aquí, nuestro ahora, nuestro contexto y que podamos querer trabajar en nosotros mismos para nuestra evolución. Nadie es culpable de lo que nos pasa. La vida es perfectible, no es perfecta. Y cuando entendemos eso, vamos a poder ir evolucionando de una manera clara y correcta, ¿no? Y entender nuestro aquí, nuestro ahora y nuestra evolución. Y los invitamos a que se suscriban a nuestro canal. Si esta entrevista fue de su interés o si esta entrevista consideran que le va a ayudar a alguien de su familia, a algún amigo, algún conocido para sanar este tema, los invitamos que lo compartan para poder entender un poquito más de esto de los órdenes familiares, las dinámicas ocultas que quisimos platicar. Es un tema muy amplio que nos daría todo el día aquí platicando con la gran Silvia, que ha estudiado mucho de este tema, pero esta es una pequeña introducción para que ustedes
investiguen, se documenten y puedan asistir con psicoterapeutas profesionales como Silvia para poder solicitar ayuda. Constelaciones familiares es un método en el que podemos sanarnos y podemos sanar a nuestro entorno familiar, nuestro linaje, y también es un momento en donde podemos perdonar y donde podemos entender lo que ha pasado en nuestro contexto familiar, porque a veces es muy fácil juzgar, y cuando dejamos de juzgar podemos evolucionar. Muchas gracias, Silvia. Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias, amigos de Empresar. Los invitamos a que se suscriban a nuestro canal. Van a estar pasando todo en nuestras redes sociales para que nos acompañen en esta nueva temporada, en estos nuevos capítulos que estamos desarrollando por y para ustedes. Seguimos saliendo a otras ciudades fuera de donde radicamos para poder llegar con los expertos y poder llegar con estas personas que nos puedan ayudar a generar nuevos contenidos, nuevas dinámicas y nuevos temas para nuestro crecimiento y evolución en comunidad. Muchas gracias y los esperamos en nuestro siguiente capítulo.